Buenos días a todos. Soy Gerardo Rodríguez, gerente comercial de LinkTech, y les agradezco su tiempo para atender esta sesión de capacitación de cómo SAP Early Watch Alert ayuda en la continuidad operativa de las empresas. Nuestro objetivo con este tipo de sesiones es compartir conocimiento en toda la comunidad SAP por medio de tips y pláticas, y esta es nuestra primera sesión para cubrir ese objetivo. También quiero aprovechar esta sesión para desearles a todos mucha salud a ustedes y sus familias en esta etapa de contingencia derivada del COVID-19. Para la sesión les presento a Hugo Escobar, quien es responsable de nuestra área de Basis en LinkTech, que nos llevará por la sesión de capacitación. También nos acompaña Norma Núñez, gerente del área de marketing, Fernando Bravo, director del Delivery Center, y Luis Riz, nuestro director comercial. Gracias, Hugo. Adelante. Muchas gracias, Gerardo. ¿Cómo le va a todos? Buenos días. Bueno, mi nombre es Hugo Escobar. Soy el responsable del equipo Basis de LinkTech, de la gerencia. Y la idea de hacer esta presentación es cómo ayudar con el Early Watch, ¿sí? Para que ustedes los puedan interpretar. Así que vamos a empezar un poco. La idea también que quería abordar con ustedes, con los participantes, es que esto sea una webinar dinámica, ¿sí? Que podemos compartir las dudas y las consultas. No hace falta que sea al final, sino también que puede ser durante las presentaciones que estoy dando, y que ustedes pueden también exponer sus casos. Yo tengo unos casos de ejemplo que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero también están más que invitados para avisar la norma, levantar la mano o escribir por chat, ¿sí? Para poderles habilitar el micrófono y poder compartir las experiencias, tanto las mías que tengo para presentar y las de ustedes que se han dado consultas, ¿sí? Para poder compartirlas entre todos, y casi la webinar va a ser un poco más enriquecedora y no tan dinámica, no tan estructurada como generalmente son las webinars de estos casos. Bueno, comenzamos. Perdón que se me solucionó el micrófono, ahí. Está la pantalla pausada. Perdón, me disculpas, ¿eh? A ver. Muy bien. El temario general, perdón, ahí vamos a poner ahí. Ok. El temario general, ¿qué es el EWA y para qué sirve? ¿Cómo ayuda al EWA a la continuidad operativa? ¿Sí? El monitoreo del EWA, cómo vamos a interpretarlo y qué significan los semáforos. ¿Sí? Qué se necesita para generarlo y mantenerlo actualizado, y las recomendaciones al final. ¿Ok? Vamos a hacer a la siguiente. A ver qué pasa. Muy bien. ¿Qué es el EWA y para qué sirve? Si sería el primer tema de la agenda. Lo más importante de esto es entender que el EWA es un reporte, ¿sí? Que es una herramienta de SAP. ¿Ok? Se genera dentro o se configura dentro de la aplicación Solman. ¿Ok? Nos brinda un estatus de nuestros sistemas para saber en qué estado está, si está bien, si está mal, qué deberíamos hacer, qué no deberíamos hacer, ¿sí? Esto, obviamente, analizar el reporte, no estoy compartiendo, ¿no? Mil disculpas, a ver si se... Ahí se ve, Norma. Bueno, espero que se vea lo que estoy mostrando. Nadie puede ver la pantalla. Hugo, no se ve todavía la pantalla. No se ve la pantalla, mil disculpas, ¿eh? A ver ahí. Mil disculpas, pantalla. A ver ahora. ¿Se está viendo ahí? Sigue sin ver. Ahí ya se ve. ¿Te puedes ¿Se ve regresar ahí? nada más a la agenda, Hugo, por favor? Sí, sin ningún problema. Lo anterior se escuchó todo, ¿verdad? Te escuchó, nada más repasar la agenda, por favor. Ningún problema. Les pido mil disculpas nuevamente a todos. Pensé que yo estaba mostrando, pero parece que no se mostraba en la webinar. Repasamos un poquito la agenda, qué es el EWA y para qué sirve, cómo ayuda el EWA en la continuidad operativa, el monitoreo del EWA, cómo interpretarlo y cómo significan los semáforos, ¿sí? Esto es súper amplio, pero bueno, esto lo vamos a ver en el transcurso de la presentación. ¿Qué se necesita para generarlo y mantenerlo actualizado? Y una serie de recomendaciones al final, que es donde me parece que va a ser el sector más enriquecedor entre todos, de mis recomendaciones mías, y también para abrir el debate, a ver para qué podemos usar el EWA.
Muy bien, seguimos nomás. ¿Qué es el EWA y para qué sirve? Lo que le estabas contando. Ahí espero que se vea todo. Como les contaba, es una herramienta de SAP, ¿sí? Que se ejecuta dentro del producto Solman, ¿sí? Que se configura dentro de la aplicación. Nos sirve para el estatus de los sistemas, como les contaba, eso, tomar decisiones de una forma proactiva. Básicamente, ¿cómo funciona? Funciona con los sistemas satélites. Los sistemas satélites pueden ser el PO, el RP, el BW, y también herramientas. Lo más importante de esto también es entender que el EWA no solamente alcanza las aplicaciones SAP, que también alcanza las aplicaciones de terceros, que serían no SAP, ¿sí? Por ejemplo, para herramientas como de inteligencia de negocios como Tableau, MicroStrategy, lo que sirve es para decidir si la aplicación está disponible o no está disponible, su consumo de memoria, bueno, para poder hacer que es bastante amplio y que no solamente se localiza en lo que sería SAP. ¿Cómo funciona? Además del para qué sirve que le estábamos explicando, para cómo funciona, se define un satélite, se envía a través de agentes y de conexiones al Solution Manager, el Solution Manager genera el reporte, ¿sí? Y lo estaría analizando, en nuestro caso el VAR, ¿sí? O en nuestro caso vamos a hacerlo el soporte SAP, o vamos a poner en nuestro caso LinkedIn. Nos llega el reporte, lo analizamos con el cliente, esa es nuestra metodología, contactamos nuevamente al cliente, analizamos las alertas, tanto que sean verdes, rojas o amarillas, ¿sí? Y se implementan las recomendaciones o los cambios que habría que hacer. Seguimos. ¿Qué obtengo del EWA? Lo principal de esto es entender que son 3 pilares, ¿sí? A partir de los datos que tengo del EWA y el reporte generado, ¿sí? Tengo 3 pilares que me van a ayudar para entenderlo de lo que estoy teniendo, de la información. O sea, tengo datos, ¿sí? Y lo voy a transformar en información. De esa información tengo que entender que me va a servir para mantener la estabilidad del sistema, la performance del sistema y la utilización de recursos, ¿sí? Teniendo estos 3 pilares, voy a minimizar riesgos y voy a hacer una reducción de costos, ¿sí? Y a su vez, lo más importante de esto es minimizar el downtime. Me imagino que todos los que estamos presentes acá estamos muy atentos al cumplir el SLA, que esto lo define cada empresa, ¿sí? Que sería el 98% de estabilidad o de que el sistema esté disponible. Esto nos va a ayudar para poder mantener ese SLA. Muy bien. El tema de estabilidad de los pilares, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Sería de actualizaciones de kernel, ¿sí? En qué versiones estamos, ¿sí? Los support packages que tenemos, cuándo se vencen las licencias, qué versiones tenemos de base de datos del sistema operativo, cuándo SAP va a dejar de dar soporte o no, ¿sí? Esto nos permite a mediano y largo plazo saber, ¿sí? Que se me está venciendo, tener, por ejemplo, Windows 2008 en el sistema o tengo MSQL Server 2005, ¿sí? Tema de performance, las transacciones más usadas, ¿sí? ¿Qué transacciones las que estoy usando más mi sistema, mis usuarios? ¿Sí? Las tablas con más datos, ¿sí? Por ejemplo, que está creciendo con las tablas, esto va a ser muy técnico, la tabla MSEP o la CDLS, cuánto está creciendo, ¿sí? Los procesos con más consumo de CPU, ¿sí? ¿Cuál es el que menos, mi proceso principal de negocio, o el que facturo podría llegar a ser? ¿Sí? ¿Cuánto me está consumiendo de CPU o de memoria cada vez que corre? Bueno, la utilización de recursos, el tema de storage es fundamental, el tema de la memoria, ¿sí? El tema de la disponibilidad de cuánto está arriba, cuando no, cuánto me está gastando, de si tengo picos en el servidor, ¿sí? Todo esto, como estaba contando, viene parte del análisis del reporte de EWA. Seguimos más. Seguimos un poco con la metodología, que es el EWA y para qué sirve. Consultamos notas. Lo más importante de esto para entender es que además del reporte, tenemos capacidades para hacer un Sapperly Check Watch, ¿sí? En este caso es que, no sé si acá hay un chat, únicamente, ok, perdón, Norma, coméntame si cualquier cosa alguien tiene alguna duda o consulta para abrir el micrófono. De ahí también un chat, le pido disculpas.
Como les comentaba, también tiene la posibilidad de hacer un SAP Elixir Watch, que este mismo SAP, ¿sí?, revise lo que estamos haciendo, ¿ok? Optimización de consultas de SQL y la gestión de soluciones. ¿Qué sería la gestión de soluciones? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les adelanto una parte. El EWA generalmente, el reporte, se configura o se utiliza para nuestros sistemas de producción. No importa el producto. Sería RP, PO, PI, PW, CRM, SRM, varios de los que están ahí. Lo que se puede configurar es ir dividiendo, por ejemplo, por productos. Si voy a tener un EWA para mi RP, voy a tener un EWA para todo el landscape, ¿verdad? Para mi desarrollo, calidad y producción. Puedo también jugar y cambiando esa metodología. Solamente puedo tener los productos productivos que voy a sacar mi EWA, ¿sí?, y hacer la configuración de mi producto de desarrollo y de calidad, ¿sí? Bueno, eso es súper amplio, depende también del cliente, qué es lo que necesita. La recomendación nuestra es que se divida en productivos y en desarrollo de calidad, ¿sí?, para poder tenerlo. Obviamente el productivo es el más importante, que tengamos la información, pero desarrollo de calidad no está mal, y a mí me gusta generalmente anticipar errores en los demás ambientes de desarrollo y de calidad para luego implementarlos en producción. Bueno, acá muestro un poco más de cómo sirve de cómo funciona el tema de EWA, ¿sí? Hay conexiones RFC en los satélites, lo contaba en los satélites para reforzar un poco la idea, es el RP, el W, el PI, PO. Esos agentes se instalan agentes, esos satélites se instalan agentes diagnóstico, ¿sí? Puede ser Java o puede ser ABAPs, ¿sí? Y ahí tenemos conexiones RFC en la casa de ABAP, o conectores HTTPS, ¿sí? Y también tenemos la herramienta Winning Instruments, que si bien es de Solman, también sirve para poder hacer análisis de estadísticas para el reporte de EU. Todo estos datos, ¿sí?, se transforman en información en el Solution Manager y luego se pasan al Marketplace para poder abrir notas y también para poder que SAP haga el SAP Elixir Watch. Muy bien, avanzamos nomás. Bueno, importantísimo. ¿Cómo ayuda el EWA a la continuidad operativa? Y acá los invito nuevamente a que estén disponibles a compartir sus casos, ¿sí?, con preguntas, y lo podemos ir charlando. Lo más importante de la continuidad operativa, como le contaba, son estos datos de transformar información, ¿sí?, y poder mitigar los riesgos antes de lo que suceda, ser proactivos, ¿sí?, de actuar de forma preventiva. Los casos más importantes de la continuidad operativa que yo identifiqué son los cuellos de botella, los problemas potenciales que podemos llegar a tener, ¿sí? Son los informes periódicos semanales que se van haciendo, ¿sí?, y los componentes de SAP críticos. Lo voy a compartir un caso en particular de cómo mejora el EWA, de una experiencia personal, de cómo mejora el EWA en la continuidad operativa. Por ejemplo, trabajaba en una empresa que teníamos un problema con nuestra base de datos. Estuvo estable durante 6 meses sin ningún problema, y a partir de ese momento se empezó a creció el negocio, por suerte, en un momento que ahora estamos medio adverso, pero en ese momento estaba creciendo el negocio por una decisión de la empresa súper agresiva, y empezó a crecer un 70% anualmente. Nuestra base de datos creció de 2 terabytes a 6 terabytes, o sea, creció 4 terabytes en un año. Obviamente ese crecimiento de 4 terabytes que les comento nos llevó a la locura, porque teníamos que comprar storage, ¿sí? Y además adaptar todos nuestros procesos. Se disparó la acción, a su vez, de hacer SAP Archiving, ¿sí?, para bajar el proceso de la base de datos, y para no teníamos en la encrucijada de comprar storage o sacábamos mismo información que teníamos dentro de la base de datos. Esa es una opción, un ejemplo que le estoy dando. Otro ejemplo, particularmente en otra empresa, teníamos picos de CPU, ¿sí? No sabíamos el por qué. El EWA nos estuvo ayudando de que
a las 12 de la noche se apagaba el servidor, tenía 100% de consumo de CPU, ¿sí? Estuvimos analizando, en este caso en particular, la solución fue, había varios procesos de alto consumo de CPU que se disparaban 11 y 55. Entonces, estaba el sistema ocioso desde las, vamos a decir 24 horas, ¿sí? Pero el pico máximo eran 11 y 55. Se disparaban un desarrollador y junto con un funcional, tomaron la decisión de que 30 word process en paralelo corrieran 11 y 55. Obviamente, eso nos llevó a tomar la decisión de reschedulear ese yo. ¿Sí? Hugo, para Sí. hacerlo más interactivo, Sí. por ejemplo, en esa situación, ¿qué Ajá. impacto en el negocio tenía la situación que se está presentando con ese cliente? Con ese cliente, tenía, por ejemplo, particularmente con eso, era no cumplir ese ideal de que se nos estaba bajando el ambiente todos los días por la noche y nos afectaba hacer el backup. ¿Sí? Entonces, en regla número 1 de Basis, tener backup para poder tener respaldo. ¿Sí? Entonces, nuestro backup corría a la 1 de la mañana. Entonces, nuestro sistema bajaba, ¿sí? Y empezábamos, y eso tenía el riesgo de tomar el backup. No sé si quedó claro. Gracias, Gerardo, por la pregunta. Porque, claro, entonces, si al tener un problema de backup, estamos en riesgo que si hubiera un problema, ese backup estaría incompleto. Exactamente, si tenemos el backup incompleto, si tuviese un problema mayor, no podríamos tener el respaldo disponible. ¿Sí? Muy bien. Hugo, tenemos ya Perfecto. una pregunta de los Sí, asistentes perfecto, y buenísimo. es si se monitorea la base de datos del RP. Sí, exacto. No solamente la base de datos del RP, de cualquier producto de SAP o no SAP. ¿Sí? Y la base de datos no solamente puede ser HANA, puede ser D2, Oracle, MSQL Server y hasta Sybase y muchas más, ¿no? ¿Cómo se conecta? Con conectores que tienen las bases de datos contra SAP. No sé si se respondió la pregunta. Muy bien, Hugo. Gracias. Bueno, no, por favor, ningún problema. Obviamente los invito a todos a hacer consultas, que no hay ningún problema, al contrario, son más que bienvenidas. Seguimos entonces. El monitoreo de agua, ¿sí? Estuvimos hablando de para qué sirve, qué obtengo, ¿sí? Y ahí empezamos a hablar un poco más del tema del monitoreo. El monitoreo de agua, vamos a charlarlo algo muy simple, se ejecuta una vez por semana, ¿sí? O sea, cada lunes o cada viernes, dependiendo cada uno cuál es la necesidad que tengamos para analizarlo. A mí particularmente me gusta que venga los lunes, pero es libre de interpretación de cada uno, para empezar la semana sabiendo cómo viene mi sistema, qué pasó el fin de semana y qué debería afrontar de tareas a partir de que tengo esa información. ¿Sí? En particularmente, cada cliente con que nosotros trabajamos, le pasamos un informe de EWA mensual. Porque, ¿qué pasa? Ahora y acá empieza a jugar de qué sirve que venga una vez por semana. Obviamente tenemos súper información, ¿no? Muy detallada, como les comentaba, son 60, 70 páginas dependiendo de nuestros sistemas, ¿sí? Pero lo que pasa a la larga, en un principio lo vamos a leer todos, vamos a estar muy emocionados con nuestra información, y vamos a decir que bueno, pero el tercer mes ya no lo estamos leyendo todos, y le vamos a restar importancia. Para mí entonces, por eso es vital, lo que hacemos nosotros acá en Lintec, es que tomamos los cuatro reportes que se generan al mes, o 5 dependiendo del caso, hacemos un informe mensual y lo vemos con el cliente. Independientemente de eso, se puede analizar totalmente lo de una semana. A la larga, por experiencia propia que tengo, es que se le resta importancia. Otro caso que quería comentarles es que SAP 2 veces al año se puede consultar el EWA que se genera con ellos, ¿sí? Que es el que le comentaba el servicio anterior. ¿Ok? Importantísimo para saber es cómo interpretarlo. Tengo los datos, la transformo en información, ¿sí? Y tengo alertas. Entonces, ¿qué hacer con esas alertas? ¿Sí? Lo más importante es cómo afectan esas alertas a mi continuidad operativa, como lo que estaba contando antes. ¿Sí? Y luego hacer un plan de mitigación. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo que hacer un cambio de kernel. Ok, es viejo el kernel, está bien. ¿Cuántas versiones tengo viejas? ¿La tengo versión vieja de hace 4 años? ¿O tengo de solamente 6 meses? ¿Sí?
Hacer un cambio de kernel, si bien la tarea técnica se podría llamar sencilla, o se podría taguear de esa forma, implica bajar y subir la instancia. Entonces hay que planificarlo. Esas tareas, ahí sí también son tareas fáciles, que se pueden en el momento, que se pone el sistema arriba, y la gran mayoría de las tareas que son técnicas de Basis, generalmente se hacen con el sistema abajo o se necesitan reinicio. Entonces, por ese caso, en desarrollo, en realidad, las ventanas son mucho más flexibles, pero me imagino que me entenderán en lo que estoy diciendo en el sistema productivo. Generalmente esas tareas son después de hora, no en fechas de cierre, en fines de semana. Bueno, generalmente se definen con el cliente de cuándo se realizan esas tareas. Muy bien. Avanzamos. Seguimos con el tema de cómo interpretar el monitoreo de EWA, ¿sí? Estos yo encontré los segmentos que son los más importantes para mi criterio, ¿sí? Y de cada segmento se encuentra un indicador general, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, les contaba, del EWA son varias páginas, estas serían como segmentos o llamamos secciones, para llamarlo de alguna manera, lo pueden llamar como quieran, y cada uno en particular de estas secciones o segmentos va a tener un indicador, un semáforo, ¿sí? Verde, amarillo o rojo, ¿sí? Que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero lo más importante de esto, de entender de estas secciones, ¿sí? Es que en cada modo particular se van a disparar acciones, ¿sí? Como les contaba, de un plan que se vamos a hacer, que va a ser de forma directa o indirecta. Y esto es lo más interesante, es, de este reporte de EWA, ¿son todas tareas basis? ¿O son tareas funcionales? Por ejemplo, para cambiar un parámetro del sistema operativo, el BASIS puede haber una nota SAP, ¿sí? Pero también se dispara, lo que quiero que tengan en claro en esto, es que el reporte EWA va a disparar acciones no solamente para BASIS, sino también para el equipo de infraestructura, ¿sí? Para el equipo funcional, si tenemos algún problema, para el equipo de ABAPS, ¿sí? Para el mismo equipo, si se tienen o no equipos de DBA. Generalmente los BASIS hacemos de DBA, pero bueno, hay unos sectores que no. El timo muy importante, el sector de seguridad informática, ¿sí? Se van a disparar para varios sectores, no solamente Basis. ¿Ok? Seguimos. Andando, comentándome, Gerardo o Norma, si hay preguntas, no hay ningún problema. Sí, adelante, Hugo. Gracias. No, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, esta en particular, como les comentaba, en la sección anterior, solamente para volver a tener la imagen, secciones y segmento, les comentaba general, ¿sí? Y acá vamos a ver el detalle, ¿sí? En tema del detalle, ahí lo estamos viendo, qué es el sistema, qué va a monitorear o qué datos va a traer. Lo voy a leer muy por arriba y después vamos a hablar lo más importante. Productos, versiones, base de datos y release, los componentes, estos estamos del sistema. Lo de módulo es tanto cuánto están consumiendo, por ejemplo, algo de finanzas, de cuánto me consume de CPU y de base de datos. En el servidor, cuánto consumo de CPU y de paging que tengo, los parámetros del sistema operativo. En la base de datos le estaba contando cuánto tengo libre, cuánto crece, ¿sí? Los errores. Acá me anoté en particularmente unos ejemplos que yo les comentaba. Y esto lo vamos a ver más adelante en una imagen, pero quiero volver a esta en particular. Secciones o segmentos general y en detalles. Que esto diga el System Configuration que esté en amarillo no quiere decir que todo esté en amarillo, ¿sí? Entonces vamos a poder decir que solamente que una base de datos va a dejar de estar vigente para SAP de acá a 6 meses o un año, dependientemente del caso, eso da en amarillo. Quizás este esté en amarillo y lo demás en verde, va a hacer que mi indicador del segmento esté en amarillo, ¿sí? Quiero que quede claro eso. Eso es súper importante, ¿ok? Y ahora vamos a hablar en particularmente de qué pasa cuando es amarillo, cuando es rojo y cuando es verde, del por qué hay que hacer un análisis sobre esto. Y les voy a contar algo que me pasó hace poco en una empresa que trabajaba en Argentina, habrán notado que soy argentina, por el acento, en una empresa de gas. Teníamos que cambiar un parámetro para la implementación de Backbone. Imagino que la implementación de Backbone la habrán hecho en todas sus empresas, que fue a partir, o teníamos fecha límite para hacerlo hasta mitad de enero,
era 31 de diciembre, pero se pasó unos días más, y que teníamos que cambiar un parámetro de seguridad HTTPS. Ese parámetro HTTPS había que modificarlo para que se conecte con el marketplace, con SAP, ¿sí? Pero a su vez, ojo, porque las conexiones HTTPS no solamente se sirven para SAP. Nosotros modificamos el parámetro que venía en una nota oficial, ¿sí? No recuerdo bien cómo era, pero empezaba el string con 150. Y ese 150 afectó al portal de proveedores. Al portal de proveedores de la empresa de gas que yo le comentaba. Entonces estuvimos durante 15 días con problemas de portal de proveedores, hasta que nos dimos cuenta que era ese parámetro, ¿sí? Por eso les comento, si bien hay que tener en cuenta las recomendaciones de SAP, lo más importante es que siempre veamos nuestro negocio, ¿sí? Nuestra empresa en particular, y luego analizar si realmente el parámetro que nos impone SAP es tan así. ¿Cómo solucionamos este tema? Abrimos una nota SAP, hicimos una sesión, y en vez de 150, le pusimos otro que era 160. El cálculo que ellos hicieron fue interno, pero abrimos un caso para poder solucionarlo. Les comento esto para que no sea tomarlo como Biblia, que hay que amarillo o es rojo, y hay que solucionarlo sí o sí. Tengan en cuenta que el negocio es lo primero, y luego las recomendaciones. Esa es mi recomendación número 1. Seguimos. Hugo, antes de continuar, Sí, aquí tenemos sí. algunas preguntas que yo creo que es buen Ningún momento. problema. Dale. Una es, ¿cómo apoya el EWA en una migración de servidores? ¿Qué puntos son los que tendríamos que cuidar? En una migración de servidores, lo más importante del EWA en una migración de servidores es que te dice el origen tal cual. Te va a decir cuántos CPU tenés, cuánta memoria tenés, qué versión de sistema operativo tienes, y lo que no te hace es hacia dónde vas a ir, ¿sí? Pero te da la imagen inicial que generalmente te sirve para cualquier implementación que se haga en SAP. Lo primero que nos piden es el EWA, porque tiene todo este tipo de información. Y a su vez tiene los módulos que tiene SAP, el producto, ¿sí? Y, bueno, eso sería, me parece que lo más general para poder responder. No sé si está ok la respuesta. Hay otra pregunta que Sí. creo que ya la mencionaste durante la presentación, más para confirmar. ¿El EWA se aplica para ambiente productivo o también para ambientes no productivos? Se aplica para todos los que queramos configurar. En parte, sirve más para productivos. Mi recomendación personal es que lo tengamos para todos los ambientes. A mí, como les decía, si a mí me aparece el error, el EWA de desarrollo, y lo omitivo ahí, es muy probable que luego no me aparezca en mi EWA de producción. Ok, muy bien. Otra pregunta es, ¿qué ventaja se tiene las herramientas propias de SAP, en el entendido que ya existen algunos analizadores de procesos? A unos analizadores de procesos. Llamamos analizadores de procesos, me imagino, herramientas de monitoreo externas a SAP, ¿verdad? Me imagino que viene por ahí. La ventaja con respecto a las otras herramientas es que el Early Watch es de SAP y que se aplica del Solution Manager que es de SAP. Las otras no se están mal. Yo usaba una que se llama New Relic, que la usábamos en un cliente. La verdad que la herramienta es perfecto, bárbaro, pero me parece que la ventaja que tiene de un producto SAP es que el soporte mismo de esa herramienta lo da gente que lo conoce y a su vez, si está SAP atrás para poderla brindar. No digo que las otras herramientas, por ejemplo, que digan New Relic, no den soporte. Depende de gustos de cada uno. Yo siempre me apoyo a la parte oficial, que sé que voy a tener soporte oficial de SAP. Gerardo, ¿hay alguna más? Muy bien, Hugo. Si quieres, tenemos otros dos más, si quieres avanzamos un poquito, te las menciono a lo mejor, que en algún momento de la presentación nos puedas mencionar. Una es, ¿qué métricas de rendimiento se monitorean en el EWA? Sí. Ajá, ok. Y otra, que muy seguramente sí ya la tenemos por mencionar más adelante, ¿cuáles son los prerequisitos para generar el reporte?
Perfecto. Las tengo las dos justo en una en cada slide. Vamos a seguir avanzando y lo vemos. Muchas gracias. Acá empezamos a hablar qué significan los semáforos. Bien, ya veníamos hablando. Les comentaba esto en particular. Esto es una sección de HANA, de la base de datos. ¿Sí? Como les comentaba, tengo los verdes, los primeros dos. ¿Sí? Tengo amarillo el tema de estabilidad y alertas. ¿Sí? O la configuración de la base de datos. Estas alertas que son en HANA, obviamente las vemos por la de Cockpit o en el HANA Studio, ¿sí? Pero aparecen también en el monitor. Más que nada la idea de esta slide es para comentarles que es el detalle general de la sección, ¿sí? O del segmento. Y luego lo que estamos hablando abajo, ¿sí? Son los detalles en particular. ¿Ok? ¿Qué vemos acá? O la idea, particularmente en la imagen, está el tema del size y del crecimiento está bien, pero como les comentaba anterior, en esta imagen podemos ver cuánto está creciendo nuestra base de datos, ¿sí? Y hacer estadísticas de eso, o estadísticas de crecimiento, hacer un monitoreo de predictivo, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es la idea, ¿sí? De tener un pantallazo general e ir al detalle, ¿sí? Eso me gustaría que se queden con esa idea. Vamos a avanzar un poquito más. Como les comentaba, detalle general, amarillo, el detalle ahí, y ahí vamos a ver en detalle en particular de los puntos de lo que habíamos visto en dos slides anteriores. System Performance, ¿y qué es System Performance? Activo de usuario, Average Availability, ¿sí? Responsable de diálogo. Yo acá me anoté en particular unos ejemplos, ¿sí? De tareas de diálogo. O los que están fallando con dumps que tenemos repetitivos, eso también lo vamos a tener esa información. O sea, vamos a tener información de que sabemos que en marzo tuvimos es un montón. ¿Sí? En febrero, ¿cuánto tuvimos? Tuvimos 10. ¿Qué pasó de febrero a marzo? ¿Sí? Para poder analizar. ¿Sí? O tiempos de diálogo. Que estamos haciendo bien con el que tenemos muchos dumps de timeout. Un error súper genérico. Hay un parámetro que sí que dice que podemos tener 1 hora de sesiones activas. ¿Sí? Pero ¿es performante realmente? Pensemos de esa manera. El defecto por SAP serían 10 minutos que una sesión estaría activa. Si lo ponemos 1 hora y tenemos 100 usuarios que van a usar 1 hora cada proceso, nuestro sistema, ¿está preparado para eso? Cuando por promedio tiene solamente 30 sesiones en promedio cada sistema. Obviamente lo paliamos con servidores de aplicación. Si tengo 5 servidores de aplicación por 30, tengo 150 procesos. ¿Ok? ¿Es necesario que mi negocio tenga 150 procesos? Bueno, son preguntas que uno se va haciendo, ¿verdad? Y que nos sirve para analizar el EWA. ¿Ok? Acá les mostraba el rojo, que estaría mal, y esto acá, lo de rojo, verde y amarillo, quiero que quede claro de cómo se configure, cómo podemos hacerlo. Nosotros definimos el umbral, ¿sí? Por ejemplo, a lo que estamos acá, al ejemplo puntual, no se ve acá, pero bueno, es la fila 1, 2, 3, 4, la cuarta del System Performance. Quiero que vean este ejemplo en particular. El valor actual son 1245 milisegundos, ¿sí? Y el target value son 1200. ¿De dónde sale ese número? Es un número por defecto, ¿sí? Pero nosotros podemos también definirlo. Bueno, el EWA obviamente toma la parte que ya está definida por defecto, pero también cabe destacar, ¿sí? Que se puede modificar ese número. Bueno, le dejo la transacción para que la investiguen, la RZ20, para que la investiguen ustedes. Bueno, sigo. Semáforos, seguimos un poquito más, ¿sí? Esto es lo que les comentaba de las estadísticas, y creo que Gerardo vino con respecto un poco a la pregunta tuya, ¿sí? De análisis de estadísticas y a través del tiempo, ¿sí? Acá puse un caso de un año en particular, ¿sí? Como les contaba antes, con los DAMs también, ¿sí? Cumplo en abril, como dice ahí, y no estoy cumpliendo un año después con febrero, pero me da la estadística de todo un año completo, ¿sí? En particularmente acá lo que estamos viendo es mejor rendimiento y promedio de respuesta, ¿sí? Muy bien.
¿Para qué? Y vamos a hablar un poco particular sobre este tema. ¿Qué nos sirve en mejorar rendimiento y promedio de tiempo de respuesta? Hay una práctica bastante común que a mí mucho no me gusta, es que los funcionales definan a qué horario se deben correr los procesos cuando no tienen ni idea de la macro. Y vamos a un caso muy puntual, lo que comentaba al principio, que 11:55 de la noche, ¿sí? Se lanzaban 30 procesos al mismo tiempo. Los que tenemos idea de cuántos corren los procesos y el proceso de carga general es la parte técnica, la parte basis, ¿sí? Esto es súper importante lo que les estoy contando, para poder tener distribuida la carga de trabajo, ¿sí? Durante todo el día. Si bien es verdad que de día, vamos a llamarlo de 8 a 8, el sistema debería estar como transaccional online, y durante la noche sería más background y backend, ¿sí? Poder jugar eso, no sobrecargar el sistema de a las 7 de la noche lanzar 30 procesos y a las 9 de la noche ninguno. Nada, que para que tengamos esa opción. ¿Ok? Seguimos con el semáforo. Acá puse un ejemplo, el rojo en particular, ¿sí? Vamos, no, repito para que quede claro, los amarillos y los rojos son interpretación siempre del cliente, ¿sí? Este caso en particular es uno de seguridad de SAP y ahora les voy a contar otro. Seguridad de SAP. Esto sería un sistema productivo. SAP recomienda no tener usuarios con perfiles de SAPOL, ¿sí? O tenemos que hacer correcciones, o estaría mal la password, de cómo sería la nomenclatura de la password, ¿sí? Habría que modificarla, ¿ok? Acá en particularmente le muestra que en rojo el ABAP Power Policy está mal, entonces por eso todo está en rojo, ¿sí? Pero lo que hay que saber es, ¿qué está en rojo? ¿Me tengo que preocupar? Sí. ¿Cuál es realmente el impacto? ¿Sí? ¿Y cómo lo mitigo? Ahora, la mitigación del impacto, ¿me va a tener un doble impacto? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿sí? Y les voy a comentar, por ejemplo, un falso rojo que teníamos y que el cliente estaba preocupado que era un falso rojo, y vuelvo a hablar sobre el backbone. Se implementó el backbone, y voy a hacer un resumen para los que no sepan qué es el backbone, es cómo bajar las notas a partir de enero de este año. Se cambió la metodología, se aplicaron un par de, para la redundancia, de notas, se cambió la conexión entre cómo se conecta, ¿no?, el sistema satélite del RP contra SAP, ¿verdad? El cliente con otra consultora hicieron la implementación de Backbone, ¿sí? Yo estaba dando soporte de Basis, pero ellos hicieron la implementación de Backbone con otros Basis, con otra consultora. Implementaron desarrollo OK, implementaron en calidad OK, implementaron en producción OK. Ellos tenían el EWA en los tres ambientes. Desarrollo y calidad, el EWA decía que la parte de Backbone estaba OK. Ahora hay una nueva sección de Backbone, a ver si uno lo tiene disponible o no. ¿Okay? En producción estaba en rojo, y ellos me perjuraban que hicieron la configuración de manera correcta. Bueno, ok, le digo, mira, tenemos un rojo en EODA, tenemos que analizarlo. Hicimos una sesión juntos, vimos que la implementación estaba ok, pero lo que estaba fallando eran las conexiones RFC. Entonces, que era la conexión contra SAP. Si bien los paquetes que se necesitan para que Backbone esté disponible estaba ok, la conexión final estaba fallando, ¿sí? Bueno, les dejo este ejemplo de qué hay de un rojo, cómo se analizó, ¿sí? Y de diferentes opiniones que uno sabía. El reclamo principal fue, ¿por qué está en rojo cuando me debería estar en verde? Porque yo tengo implementación de Backbone OK, ¿sí? Bueno, haciendo ese análisis, descubrimos que había una conexión RFC que no estaba funcionando, y a partir de eso nos permitió, ¿sí?, poder solucionar ese problema. Avanzo. Gerardo, ¿hasta ahí alguna pregunta más o algo? O acá voy a responder la pregunta de cómo generarlo, ¿sí? Sí, aquí vamos a aprovechar para Dale. hacer una pregunta más. Sí. Muchas gracias por todas las preguntas que nos están mandando. Okay.
vamos a tratar de contestar la mayoría, por la limitación de tiempo, probablemente algunas no las estaríamos contestando posteriormente. Ok. Pero una es, si el EWA cambia de la versión 7.1 a la 7.2, ¿y qué mejoras hay si es que hay cambios? Ok, lo que cambia no es el EWA, lo que cambia es el Solman. El reporte tiene cambios, pero de diseño, no grandes cambios. Y lo que quiero que quede claro, no cambia el reporte, sino lo que cambia es el Solman. ¿Sí? No olvidemos que el reporte es una herramienta dentro de Solman. Me parece que eso hay que hacer la diferencia. Sí hay cambios de diseño, vamos a llegar a hacerlo, y quizás de secciones, ¿sí? Pero a grandes rasgos es lo mismo. ¿Ok? Sí, perdón, Gerardo. No, ningún problema. Adelante. ¿Qué se necesita para generarlo y mantenerlo actualizado? Esto es muchísimos a grandes rasgos. Tenemos que hacer una sesión aparte de cómo realmente hacer la configuración. Se corre un reporte, RTC Tool, ¿sí? Que eso nos va a decir qué componentes son los que tendríamos que tener actualizados para Solman, para generar el EWA, ¿sí? Dentro del SAP Production Manager, en la parte de monitoring, tenemos la parte de setup, y ahí configuramos la solución. La solución, como les comentaba al principio, se podía dividir productivo, desarrollo y calidad, o por productos, ¿sí? Una vez que se define la solución, se accede a los reportes que están generados. Avanzamos. Estos reportes que se generan se exportan, ¿sí? O mismos se consumen de la herramienta de Solman. Lo más importante que lo que yo hago y lo que recomiendo es que no llegue directamente por correo. Puede llegar por formato Word, PDF o HTML. Y los componentes para generarlo y mantenerlo actualizado, ¿sí? Lo más importante es el ST-API y el ST-API, ¿sí? Y como les comentaba, esto es una pantalla para mostrar la transacción RTCT Tool, ¿sí? Que acá muestra de que estamos con versiones más. Siempre nos recomienda tener actualizado la última versión, ¿ok? Estos componentes se actualizan por la spam o por la sign si no están instalados, ¿sí? Y siempre mi recomendación es tener un hueco, aunque sea una vez por mes, 2 veces por mes, perdón, cada 2 meses, mil disculpas por la equivocación, de poder actualizarlo, de generarnos una ventana de mantenimiento. Sí, esto se hace con el sistema arriba, no debería bajarlo, así que es súper importante mantener actualizado. Si tenemos esto actualizado, vamos a tener más porcentaje de confiabilidad de nuestro reporte de EWA. Las recomendaciones, si bien fui dando varias durante toda la sesión, que nos quede claro que es una herramienta súper útil, como les estaba contando. Por lo menos ejecutar una vez al mes, por lo menos, para tener una idea de cómo está, ¿sí? Siempre tener un servicio personalizado, de consultarle a alguien. Nosotros, como les comentaba en Intec, lo que hacemos es juntarnos con el cliente, hacemos una sesión de 1 hora, analizamos juntos qué es lo de las dudas que ellos tienen, qué es el amarillo o rojo, y a partir de eso hacemos una planificación de las tareas de cómo mitigarlo, ¿sí? La verdad que son trabajos súper enriquecedores porque ellos van aprendiendo mucho más y nosotros aprendemos de las necesidades que ellos tienen, ¿sí? La verdad que sirve, es un ida y vuelta, es un trabajo 360. Bueno, siempre lo recomiendo. Cualquier duda, consulta que tengan, consulten al bar que tienen asignado, ¿sí? Para que primero que les entreguen el EWA, ¿sí? Y la recomendación que tengo es que hagan consultas, no se queden con las dudas. Y ahí, Gerardo, te cedo la palabra. Por este lado, no, sí, la verdad, decime. Ya estamos mucho en tiempo, pero a lo mejor para un par de preguntas. Dale, Sí, hay algunas que mencionan al momento de tener el EWA, la interpretación, quién debería participar. Sí. Ahorita has comentado algo muy importante, que dentro de las mejores prácticas nosotros apoyamos a nuestros clientes en la interpretación, porque al final es un reporte sumamente valioso, que nos sirve de forma proactiva poder identificar algunas áreas, algunas alertas, para poder asegurar no tener algún problema en nuestro sistema SAP, ¿no? Que vaya a afectar alguna de las áreas. Pero sobre todo que es importante que en el tema de nosotros como LinkTech, lo que hacemos es
la generación del EWA y hacer sesiones con nuestros clientes para asegurar la correcta interpretación, que al final es el resultado final pues del reporte, ¿no? En sí el reporte no nos va a ayudar nada si no lo interpretamos y se realizan los ajustes necesarios. Y esto me lleva a una pregunta que por aquí nos hacen, de que al momento de hacer la recomendación, la interpretación de las recomendaciones, ¿quiénes intervienen para hacer aplicar esas recomendaciones? ¿El equipo BASIS, el equipo ABAP? ¿Tiene que entrar gente funcional? En un principio siempre se recomienda la parte técnica, ¿sí? La parte BASIS. Y en una segunda instancia, el equipo ABAP y el equipo funcional. Pero en particularmente a mí lo que me gusta es siempre la parte técnica, ¿sí? Para poder disparar las acciones, para poder planificarlas, ¿sí? Pero por ejemplo, si tenemos que analizar DAMs, ¿sí? Ver que si es relevante o no, si es uno solo al mes, no es relevante. Si son 20, sí. Y en una segunda instancia, incluir al equipo ABAP, por ejemplo, o el equipo funcional de lo que está fallando, ¿sí? Vuelvo a la respuesta nuevamente. El equipo, a mí lo que me gusta es que primero lo vea el equipo BASIS y luego que incluya a los demás. Pero puede ser la dinámica de trabajo definida, depende del cliente y cómo se sientan cómodos en cada cliente, cómo es su trabajo. ¿Quedó claro, Gerardo? Sí, Hugo, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la información. Vamos a ver si ahorita al final tenemos oportunidad de a lo mejor que nos quede un espacio para a lo mejor algunas preguntas adicionales o inclusive si podemos abrir el micrófono a alguno de los asistentes. Antes de nada más, si quieres avanzar al siguiente slide. Por favor, Hugo. Sí, mil disculpas. Ahí está. ¿Quién es el Inter? Perdón, Sí, como les mencionaba al principio de la sesión, nuestro objetivo es compartir conocimiento en toda la comunidad SAP. Esta es nuestra primera sesión. Hemos tenido una muy buena respuesta en cuanto a dudas que vamos a responderlas cada una de ellas. Van a estar recibiendo ustedes un correo electrónico de agradecimiento y mayor información de algunos temas. Pero antes de terminar, quiero muy brevemente mencionar quiénes somos. Somos un Gold Partner de SAP en licencias de on-premise, suscripciones cloud y servicio de implementación y soporte. Contamos con certificaciones y soluciones calificadas en diversas industrias como lo que es automotriz, farma, manufactura, consumo, y tenemos una solución calificada por SAP para la conversión a S/4HANA, que es algo que viene muy fuerte en los próximos años. Y como mencionó Hugo, o sea, es muy importante dentro de las recomendaciones pues, estar aprovechando el reporte del EWA, ¿no? Y no nada más es generarlo, sino interpretarlo de forma adecuada y poder realizar las recomendaciones con la idea de que es un reporte sumamente valioso y que todos los partners, todos los clientes que están operando con SAP, pues tienen derecho a utilizarlo. Por lo mismo, más adelante vamos a darles un ofrecimiento. Si quieres avanzar, Hugo, por favor. Siguiente slide. Queremos ofrecerles a los primeros 3 clientes que nos manden un correo al correo de info@lintec.com.mx. Los primeros 3 clientes que nos manden un correo, les vamos a ofrecer una sesión personalizada para poder revisar su reporte de EWA, la interpretación y la recomendación que está generando el reporte. Estamos seguros que una sesión personalizada es una sesión muy valiosa, sobre todo si actualmente no están sacando todo el provecho del reporte. Y como lo he mencionado y lo ha mencionado Hugo, cuenta con una serie de información muy relevante pues, para estar asegurando que nuestro ambiente de SAP esté con el desempeño adecuado y que esté sin ningún problema hacia la parte operativa de la empresa donde elaboramos cada uno de nosotros, ¿sí? Antes de terminar, quiero también comentarles que estamos ofreciendo un tipo de cambio preferencial en cualquiera de nuestros servicios durante los meses de abril y mayo
para apoyar en esta época de volatilidad en el tipo de cambio. Entonces, hay muchos clientes que me dicen, bueno, es que el tipo de cambio está subiendo, está en 25, baja 24. Lo que ofrecemos a nuestros clientes es no se detengan en poder realizar algunos ajustes en su sistema de SP, algunas mejoras. Entonces, podemos apoyarlos con un tipo de cambio preferencial. Es parte de la información que les vamos a estar mandando por ahí en un correo electrónico. Y pues antes de terminar también y ver si hay oportunidad de algunas preguntas, Luis Ruiz, ¿quieres agregar algo antes de terminar la sesión? Sí, Gerardo, muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por dedicar tiempo a esta invitación que les hemos enviado. Nada más, me presento, soy Luis Ruiz, director comercial de LinkTech, y nada más quiero enviar un mensaje a todos nuestros amigos que están conectados a este webinar. Sé que en su mayoría son roles, son perfiles tecnológicos, perfiles que mantienen las aplicaciones SAP, pero no quiero dejar de enviar un mensaje de negocio. Como lo comenta Gerardo, estamos ofreciendo un tipo de cambio preferencial que es una medida que es parte de una estrategia más amplia. Y esta estrategia va encaminada a mantener la cadencia del negocio, no solo para el IDEX, sino para todo el ecosistema empresarial del país. Es sin duda una situación muy retadora, la pandemia, la volatilidad en el tipo de cambio, y típicamente nuestros colegas financieros ante un entorno así, lo que suelen hacer es decir, esperemos, no tomemos decisiones, no entremos con proyectos. Nada más como ejemplo, el día de ayer entregamos una propuesta. Y digo, hay que analizar caso por caso, pero el día de ayer entregamos una propuesta a 20 pesos, tipo de cambio, incluido licenciamiento SAP, en alianza con una financiera, con Hewlett Packard Financial Services. El cliente va a pagar ese proyecto a 3 años en pagos fijos a tasa fija en moneda local. La verdad es que le quedaron pagos muy asequibles. El mensaje aquí, y por favor, amigos, se los pido, lleven este mensaje con sus colegas financieros. En LinkTech estamos con una estrategia contracíclica en la que queremos contrarrestar todos estos obstáculos que nos pone el entorno actual. Los queremos mitigar para seguir adelante con sus proyectos. Y yo estoy seguro que si esta dinámica la tomamos en general en el entorno empresarial mexicano, vamos a pasar esta crisis de una mucho mejor manera. Pues nada más, yo quisiera aprovechar, si es posible, estos minutos que quedan para dar respuesta a algunas preguntas que se han quedado, pero no sé, Gerardo, Norma, si esto es posible. Sí, tenemos unos minutos para tratar para contestar algunas preguntas. Por ejemplo, en caso de tener Solman, ¿ya se puede usar el reporte legua o se tiene que configurar? Se tiene que configurar. No nos olvidemos que el EWA es una herramienta, como otras, como por ejemplo el TCM, Charm, y varias más de productos o herramientas que se encuentran dentro de Solman. Se tiene que configurar, no viene por defecto configurado. Muy bien, gracias, Hugo. No hay ningún problema. Aquí traemos, ¿cómo extraen las métricas de rendimiento de cada base de datos? De cada base de datos. Cada base de datos está asignada a una instancia. Entonces, lo que es cada EWA que sale de esa instancia va a tener la relativa a la base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, si uno no va a tener dos bases de datos para un sistema productivo. ¿Sí? Puede ser de diferentes productos, pero es una base de datos con un producto y el EWA saca la información tanto de la aplicación como de la base de datos para ese producto. ¿Sí? Muy bien, gracias, Hugo. No, ningún problema. Por ahí tenemos tiempo para otra. Después de habilitar Solman, ¿en Sí. qué tiempo se debe o se puede obtener el primer EWA, tomando en cuenta que los servidores
se migran de una ciudad a otra? De los servidores se migran de una ciudad a otra. Se miran, perdón, no se migran, se miran. Perdón, o sea, ajá. Se miran, ok. Mira, lo más importante de esto, el EWA se puede ejecutar una vez por semana, que es lo que está disponible. Se puede sacar día a día si uno lo configura, ¿sí? Lo más importante es que el sistema del sistema satélite de donde quiere sacar la información, es que tenga los agentes instalados, ¿sí? Y que se vea esos agentes que uno se instala, vamos a llamar que esos sistemas serían RP, que esos agentes estén corriendo en el RP recolectando datos y que tengan conexión para enviar esos datos a Solution Manager. A partir de eso, Solution Manager genera el reporte, que sería la información necesaria para hacer análisis. Ahí estaría la respuesta. Muchas gracias, Hugo. Pues tenemos más preguntas. Desafortunadamente ya no tenemos tiempo. Okay. Vamos a recopilarlas y contestarlas por correo electrónico. Pues, agradeciendo mucho la atención que tuvieron para atender esta primera sesión de capacitación y esperando que la información compartida, en este caso por Hugo, sea de utilidad para cada uno de ustedes y en cada una de las empresas donde estamos trabajando. No me resta más que darle las gracias y hasta luego. Muchísimas gracias a todos también. Así que bueno, esperemos hablarnos pronto y voy a ver las preguntas para poder ayudarnos a todos. Muchas gracias.